Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante un tema que sinceramente es alucinante. Vamos a descubrir el viaje oculto y muchas veces sorprendente que hay detrás de esas bebidas que nos tomamos todos los días. Porque a ver, desde ese chispazo inicial de una idea hasta el momento exacto en que abres una botella bien fría, hay todo un universo de precisión científica, química súper compleja y muchísimas pruebas. Así que sin más rodeos, vamos a sumergirnos en la ciencia que hay detrás de cada sorbo. Para arrancar, fijaos en este dato, que literalmente te cambia la perspectiva. Un 85%. Sí, habéis oído bien. Ese es el brutal porcentaje de lanzamientos de nuevos alimentos y bebidas que se van a pique, que fracasan en sus primeros 12 meses. Es una locura de cifra, ¿verdad? Y es que desarrollar una bebida nueva no es simplemente juntar un par de sabores que queden ricos en la cocina, que va, es una auténtica batalla contra la física, la química y por supuesto los gustos tan cambiantes de los consumidores. Para sobrevivir a esta criba hace falta una infraestructura de investigación y desarrollo, o I+D, que no os podéis ni imaginar. Y para entender cómo logran sobrevivir, nuestro recorrido de hoy va a pasar por 5 etapas clave: el reto de la innovación, del concepto a la fórmula, la química y pruebas de laboratorio, la validación y vida útil y, por último, el gran salto, de la planta piloto al mercado. Empezamos por la etapa número 1, el reto de la innovación. Claro, con ese riesgo de fracaso tan bestia, las grandes corporaciones de bebidas tienen que protegerse. ¿Y cómo gestionan ese inmenso riesgo financiero? Pues utilizando metodologías súper estrictas. La estrella indiscutible aquí es el modelo StageGate. Pensad en él como si fuera un escudo protector o un sistema de puntos de control. En vez de soltar el dinero para una idea de golpe y porrazo basándose solo en la intuición, el proyecto se divide en diferentes fases de trabajo y puertas de decisión, los famosos gates. Para pasar de una puerta a otra, el proyecto tiene que demostrar sí o sí que es viable comercialmente y estable a nivel técnico. Si no da la talla, se corta el grifo de la inversión. Es una disciplina financiera brutal que asegura que solo las ideas más prometedoras pisen el laboratorio. Pero ojo, que detrás de toda esta frialdad corporativa hay un montón de pasión. Amrit Tara, una técnica de producto de I+D en PepsiCo, lo resume a la perfección. Ella nos cuenta que su día a día transcurre en esa cocina de innovación, donde lo metódico choca con la pura creatividad. Para un técnico de investigación, cada proyecto nuevo es casi como un ser vivo al que hay que cuidar y hacer crecer, desde que es un concepto abstracto hasta que se convierte en una realidad producida en masa. Es justo ahí, en esa intersección, donde la ciencia más rigurosa se da la mano con el arte culinario. Pasamos a la etapa 2, del concepto a la fórmula. Vale, ahora es cuando las ideas abstractas se ponen serias. Antes de que nadie se enfunde una bata blanca, el equipo de marketing y el de I+D se sientan a redactar lo que se conoce como el brief de producto. Esto es el santo grial, el plano arquitectónico sagrado para los técnicos. ¿Qué incluye? Pues la promesa que le hacemos al consumidor, los reclamos que van a ir en la etiqueta, tipo etiqueta limpia o sin conservantes, el perfil organoléptico exacto, es decir, cómo debe oler, cómo debe verse y a qué tiene que saber, y por supuesto las siempre temidas restricciones de coste. El reto para el técnico de I+D es enorme, meter toda esa creatividad en esta caja tan rígida de parámetros. El mayor desafío aquí es la traducción. Imaginaos el caso súper famoso del desarrollo de la Coca-Cola de vainilla. El mercado pedía a gritos una experiencia que fuera cremosa. Pero a ver, cremoso es una emoción, una sensación, no una fórmula. Una vez en el laboratorio, el técnico tiene que diseñar una interacción química súper precisa para que ese extracto de vainilla no precipite ni se degrade al chocar con el ácido fosfórico y la intensa carbonatación del refresco base. Es un rompecabezas. Si la química falla a lo más mínimo, la vainilla pierde el sabor o el líquido se vuelve turbio mientras esperan meses en la estantería del súper. Y eso sí que no. Nos adentramos en la etapa 3, química y pruebas de laboratorio. Por fin entramos al corazón del proceso. Aquí es donde el técnico de I+D es el protagonista absoluto, rodeado de vasos de precipitados y balanzas de altísima precisión. Los pasos son meticulosos, porque se trabaja a microescala, elaborando lote tras lote. Primero se establece la base, luego toca hacer ajustes microscópicos en el pH y la acidez para que el producto sea seguro microbiológicamente, pero sin cargarse su buen sabor. Además, hay que clavar la intensidad de ese sabor, sabiendo muy bien que ciertos aromas se van a evaporar con el tiempo. Es un proceso de ensayo y error continuo, súper documentado, donde una fracción de gramo te altera radicalmente el resultado final. Y ojo al vocabulario que usan en el laboratorio porque es otro nivel. Para lograr ese equilibrio perfecto, los técnicos no hablan simplemente de textura, hablan de reología y miden la viscosidad al milímetro para asegurar que la sensación en la boca sea espectacular. Tampoco hablan de humedad, sino que calculan lo que llaman la actividad de agua para predecir si hay algún riesgo de que crezcan microorganismos. Conseguir que esta receta funcione y sea reproducible significa garantizar que estos parámetros físico-químicos sean idénticos hoy en un vaso pequeño y en el futuro en millones de latas.
Seguimos avanzando. Etapa 4, validación y vida útil. Una vez que el técnico respira aliviado porque su fórmula de laboratorio parece teóricamente perfecta, llega el verdadero juicio de fuego. El prototipo tiene que sobrevivir a un circuito de validación durísimo en 4 frentes distintos. Primero, la validación sensorial. Paneles de cata a ciegas para ver si el sabor realmente gusta al consumidor. Segundo, la funcional. Confirmar que ingredientes funcionales como vitaminas o probióticos realmente los absorbe el cuerpo. Tercero, y esto es innegociable, la microbiológica. Resistencia total a patógenos como la salmonela. Y cuarto, la validación físico-química. Observar pacientemente cómo factores como la luz o el calor degradan el color y el sabor con el paso del tiempo. Durante estas pruebas de envejecimiento acelerado, el técnico tiene que calcular una distinción absolutamente vital, la diferencia entre caducidad y consumo preferente. Por un lado está la fecha de caducidad, que es el límite estricto de seguridad microbiológica. Si te pasas de ahí, el producto es peligroso. Fin de la historia. Por otro lado, tenemos la fecha de consumo preferente, que es simplemente el momento exacto en el que la bebida empieza a perder su pico máximo de calidad organoléptica. A lo mejor el color se desvanece un poco o el sabor cambia. Conocer a la perfección esta diferencia determina cómo y dónde se va a posicionar ese producto en la cadena de suministro mundial. Y llegamos a la etapa final, la 5, de planta piloto al mercado. Aquí es donde de verdad se masca la tensión. Toca sacar la fórmula del entorno seguro del laboratorio, y el contraste al escalar la producción es abismal. Fijaos, en el laboratorio el técnico mima mezclas de unos 10 litros a mano, pero la realidad comercial exige pasar a, digamos, 10.000 litros por hora, menudo salto. Para no ir a ciegas, interviene la planta piloto, que funciona como un simulador avanzado. Aquí se expone el delicado líquido al estrés térmico bestial de los pausterizadores comerciales y a las fuerzas destructivas de las bombas y tuberías industriales. Y os sorprendería saber cuántos prototipos brillantes en el laboratorio fracasan estrepitosamente al enfrentarse a la violencia del procesamiento industrial. Para mitigar todos estos riesgos y asegurar que el líquido sobreviva, en esta planta piloto se evalúan varias cosas fundamentales. Se prueba la transferencia de calor para confirmar que hasta el mismísimo centro del tanque alcance la temperatura correcta de pasteurización, garantizando la esterilidad. Se comprueba la reología, el flujo del líquido, porque una bebida que parece súper ligera en tu vaso podría volvérselo bastante densa como para atascar las tuberías de toda una fábrica. Imaginaos el desastre. Y por supuesto, se ponen a prueba los protocolos CIP de limpieza in situ para garantizar que todas las máquinas queden impolutas entre un lote y otro, evitando cualquier contaminación cruzada. Ya casi lo tenemos. Una vez superada la línea piloto con éxito, el camino cronológico hacia las estanterías concluye con estos 4 pasos. La bebida pasa por unas auditorías súper rigurosas para cumplir con toda la legalidad y revisar el envasado, asegurando que todo lo que dice la etiqueta esté respaldado. Luego, el manual de operaciones se transfiere a los fabricantes externos, o copackers, que son los encargados de reproducir la magia del laboratorio, pero a nivel masivo. Y solo entonces, después de todo este esfuerzo, la bebida está lista para su gran lanzamiento comercial y para enfrentarse al veredicto final en el estante del supermercado. Al concluir este recorrido, queda más que claro que la industria de las bebidas no deja absolutamente nada al azar. Hay una infraestructura científica colosal y unos técnicos de I+D haciendo auténticos malabares químicos bajo una presión inmensa. Pero esto no se queda aquí. Con el boom actual de la inteligencia artificial analizando datos de consumo en tiempo real para predecir tendencias casi antes de que ocurran, nos queda una reflexión muy provocativa. Si a día de hoy hace falta toda esta red alucinante de ciencia y control para crear algo tan aparentemente cotidiano como una bebida de vainilla, ¿hasta qué punto va a redefinir la tecnología los sabores que experimentaremos en el futuro? Desde luego, es algo en lo que vale la pena pensar la próxima vez que abras tu bebida favorita.